El SCHD, administrado por Charles Schwab, es considerado por muchos inversores como uno de los mejores ETFs de dividendos, porque combina un dividendo trimestral estable y confiable con un sólido potencial de crecimiento tanto en sus pagos como en la apreciación del capital a largo plazo. En otras palabras, no solo te paga dividendos regulares, sino que también te permite ver cómo tu inversión crece con el tiempo. Cuando hablamos de invertir en dividendos, normalmente nos encontramos con dos grandes estrategias. La primera es la DGI, o inversión en dividendos crecientes, que es la estrategia que sigue el SCHD. Esta se enfoca en invertir en empresas con un pago de dividendo inicial relativamente bajo, pero con un alto potencial de crecimiento a futuro. La segunda estrategia es la de altos dividendos, conocida popularmente como invertir en vacas lecheras. Aquí se busca invertir en empresas que pagan un dividendo inicial mucho más alto, aunque con una menor perspectiva de crecimiento futuro. Pero, ¿cuál de estas dos estrategias es la más rentable a largo plazo? Hace unos días hice una encuesta en el canal para decidir con qué ETF comparar al SCHD, y el ganador fue nada menos que el JPI de JP Morgan, uno de los grandes referentes de la estrategia de inversión en vacas lecheras. Por tanto, en este video vamos a ponerlas a prueba: dividendos crecientes versus altos dividendos, y analizaremos con datos reales cómo evolucionan $50,000 invertidos en cada estrategia, para ver cuál podría hacer crecer más tu inversión y generarte más dividendos en el largo plazo. Así que ya sabes, ponte cómodo, ve por tu snack favorito y acompáñame a ver los resultados obtenidos por este análisis. Para este video preparé esta hoja de cálculo interactiva donde ingresaremos datos reales y proyectaremos cómo evoluciona nuestra inversión en un horizonte de 30 años, sin realizar aportes adicionales y reinvirtiendo los dividendos. Para la extracción de datos voy a utilizar mi plantilla Pro para el seguimiento de cartera, la que puedes encontrar en mi sitio web oficial www.coquidividendos.com. Link en la descripción. Vamos a comenzar con el JPI, también conocido como JEPI o JEPI. Este ETF, administrado por JP Morgan, busca replicar el desempeño del S&P 500, pero pagando un dividendo mensual atractivo gracias a su estrategia de Covered Call Options, que genera primas repartidas entre los inversores. La desventaja de esta estrategia es que limita su potencial de crecimiento cuando el mercado sube. Para comenzar, en la pestaña de búsqueda de mi plantilla Pro, ingreso el ticker y defino que el activo es un ETF. Así el dashboard se optimiza para mostrar métricas claves de este. Como vemos, el JPI cotiza actualmente a 56,84, con una rentabilidad por dividendo increíble del 8,34%, un crecimiento anual compuesto del dividendo en los últimos 3 años del 0,71%, un retorno anual promedio en los últimos 5 años del 10,33% y un costo de administración o expense ratio del 0,35%. Bien, pasemos los datos a la hoja de cálculo. Como dijimos, la inversión inicial iba a ser de $50,000. El precio de la acción es de 56,84 y el dividendo por acción era de $4.74. La frecuencia de pago de este ETF es mensual, por tanto el factor de división será de 12. La rentabilidad promedio anual era del 10,33% y el crecimiento anual compuesto del dividendo era del 0,71%. Finalmente, el expense ratio era del 0,35%. Esto es equivalente a pagar unos $3.50 por cada $1,000 invertidos en este ETF. Veamos los resultados del JPI. En 5 años, el capital se duplica a 116,000, con casi 5,900 cobrados en dividendos anuales. Ya para el año 10, nuestro capital alcanzaría unos $237,000, pero los dividendos apenas suben a 7,700 al año. En el año 20, la inversión roza los $796,000, mientras que los dividendos llegan a unos $10,000 anuales. Finalmente, en el año 30, el capital alcanzaría unos $2,3 millones, pero solo pagando poco más de $13,000 al año en dividendos, una rentabilidad por dividendo efectiva de apenas el 0,57% sobre el capital. Pero, ¿por qué sucede esto? Aunque la rentabilidad por dividendo y el pago anual del JPI son atractivos, el bajo crecimiento de los dividendos hace que con el tiempo la cotización de este ETF crezca mucho más rápido que los pagos. Esto se traduce en que cada vez compramos
compramos menos acciones al reinvertir los dividendos y estos se van estancando todos los años. Además, otro dato importante es que al final del año 30 habríamos pagado unos $68,000 en comisiones de administración. Si se compara con la ganancia potencial de unos $2,3 millones, parece bajo en proporción, pero no deja de ser un número alto en términos relativos. Vistos los resultados obtenidos por el JPI, pasemos ahora al SCHD. Este ETF busca replicar el índice Dow Jones US Dividend 100, enfocado en empresas con dividendos sostenibles y sólidos fundamentos financieros. Su propuesta es clara: ser un fondo simple y de bajo costo, seleccionar empresas de alta calidad y ofrecer un crecimiento consistente en dividendos y capital. Al ingresar el ticker en mi plantilla Pro, vemos que este cotiza a unos $26,84, con una rentabilidad por dividendo del 3,82%, un crecimiento anual compuesto del dividendo del 11,63% en los últimos 5 años, un retorno promedio anual del 12% y un costo de administración absurdo del 0,06%. Vamos a ingresar los datos a la hoja de cálculo que preparé. La inversión inicial sigue siendo de $50,000, el precio de la acción es de $26,84, el dividendo por acción era de $1, este ETF paga de manera trimestral, por tanto, el factor de conversión es 4. La rentabilidad promedio anual era del 12,03% y el crecimiento anual compuesto del dividendo era del 11,63%. Finalmente, los gastos de administración son del 0,06%. Esto equivale a unos 60 centavos al año por cada $1,000 invertidos. Si vemos los resultados, en 5 años el capital se duplicaría pasando de $50,000 a $106,000 y pagando más de $3,400 en dividendos al año. Ya para el año 10, nuestro capital potencialmente podría alcanzar los $225,000 con dividendos de más de $7,200. Aunque aún sin poder alcanzar al JPI. Para el año 20, el capital invertido superaría ya el $1,000,000, alejándose bastante del JPI y pagando más de $31,000 al año en dividendo. Finalmente, en el año 30, el capital podría alcanzar unos impresionantes $4,3 millones, con dividendos que superan los $105,000 al año, multiplicando por 9 los dividendos del JPI. Pero ¿cómo logra esto el SCHD con un yield inicial mucho menor? La clave está en el crecimiento, tanto del capital como de los dividendos. Como ambas tasas son relativamente similares, el yield efectivo se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo. Esto significa que aunque comienza pagando menos dividendos que una vaca lechera, a largo plazo, la reinversión y el crecimiento sostenido de los dividendos hacen que el SCHD despegue exponencialmente, volviéndose imparable. Esto sin mencionar los costos bajísimos de administración, que para el año 30 llegan a poco más de $17,000 en total. Bien, acabamos de comprobar el potencial que tiene el SCHD para rentabilizar el capital y maximizar los dividendos en el largo plazo. Pero, ¿y qué sucede si no solo realizamos una inversión inicial, sino que también hacemos aportes regulares de, por ejemplo, unos $200 al mes? En tal caso, la diferencia de la proyección se vuelve aún más notoria. Veamos los resultados en ambos casos. A los 5 años, el JPI acumularía unos $136,000, generando más de $6,800 en dividendos al año. En comparación, el SCHD acumularía unos $125,000, generando poco más de $4,000 en dividendos al año. Para el año 10, el JPI podría acumular ya más de $295,000, generando unos $9,500 en dividendos anuales. Por el contrario, el SCHD acumularía menos capital, $285,000, generando unos $9,100 en dividendos anuales. Para el año 20 ya vemos un giro notorio. El JPI queda relegado a un segundo lugar, acumulando poco más de $1 millón en capital y generando unos $13,700 en dividendos al año, mientras que el SCHD toma la delantera acumulando más de $1,3 millones en capital y generando unos increíbles $41,000 en dividendos anuales. Para el año 30, el JPI logra alcanzar los $3,1 millones, generando unos $17,700 en dividendos al año, mientras que el SCHD generaría más de $142,000 en dividendos, acumulando $5,9 millones en capital. Con esta proyección pudimos ver en práctica el potencial que tiene el SCHD para generar unos dividendos extraordinarios en el largo plazo y maximizar la rentabilidad de nuestro capital. Pudiste constatar en esta proyección
que en tan solo 5 años ya se podrían ver resultados muy atractivos. No obstante, esto sigue siendo una simulación y es esencial que analices si este ETF se ajusta o no a tu perfil de inversor. Espero que te haya servido este video y coméntame contra qué otro ETF te gustaría ver competir al SCHD. Te leo en los comentarios. ¡Un abrazo!